Uno Ya que voy es a un, lanzar el live. uno que es un humilde campesino, tiene que andar aquí, Así es. ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Así es. ¿No? Creo que ya, un minutito, que carguen. Ya estamos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a iniciar, si te parece, mi querido doctor Arturo Castañeda. Arturito, dice él. Es- Estamos aquí con mi querido Arturito para hablar un poco de, recuerden que siempre que vamos a iniciar un nuevo ciclo de clases, se hacen estas pláticas introductorias para que ustedes conozcan un poquito la dinámica y ahorita en particular con estas clases que se estarán impartiendo los días martes y que la idea y sí es importante mencionarlo es que sea de forma híbrida, significa esto que pueden acudir de manera presencial o virtual a la sede INDECAC de la Ciudad de México en la Colonia del Valle, pero sí se requiere un mínimo de 10 inscritos de forma presencial. De lo contrario, el curso llevará de manera virtual. Y bueno, pues en secuencia de estas clases, mi querido Arturo, vas a estar 4 martes con nosotros, martes 10, 17, 24 y 8 de octubre. Ahí están las fechas de las 18 a las 21 horas. Y durante estas 4 sesiones, los temas que vas a estar trabajando es análisis de los diferentes tipos de nexos, objetos materiales, medios comisivos y circunstancias de los tipos penales, así como el análisis de las acepciones y juicios de valor imputados por las fiscalías en audiencias penales. Esos son como los temas centrales, mi querido Arturo, que vas a estar trabajando en estas 4 sesiones y que evidentemente se tornan de manera siempre muy práctica, muy procesal con todos los participantes. Sí, sobre todo esa parte que le aunamos lo procesal, porque siempre hemos comentado inclusive, ¿no? Que una va de la mano de la otra, mi querida Cris. Así es. Y en este caso, el hacer el análisis de los diferentes tipos de nexos es importante y sobre todo la gente que ha tomado clases contigo saben que esto tiene mucha relación precisamente con el libro de estructuras de la dogmática penal mexicana para que sepan también los que ya han estado contigo que se va a seguir trabajando sobre la misma línea, ¿no? Exactamente. Es, como siempre lo hemos dicho, de hecho, hace 2 años, ¿te acuerdas? Que empezamos con esto. Platicábamos que no lo habíamos visto hasta el momento. No sabemos si se había dado o no. Pero esta parte de poder ir eh, página por página de un libro, explicado y escuchando todos los cuestionamientos, las críticas y demás del propio autor, pues creo que ha valido mucho la pena, muchísimo. Así es, y bueno, pues Arturo, aquí me gustaría que empezaras un poquito, que mencionaras respecto de estos análisis, de estos temas que a veces hay temas en particular que decimos, evidentemente, eso los explica Arturo Castañeda. Cuando hablamos, digo, y todo el mundo lo sabe, cuando hablamos se menciona la cuestión de dogmática penal, teoría del delito, para nosotros, por lo menos en INDECAC, y lo digo así abiertamente, sabemos que eres referente de esos temas aquí en INDECAC. Entonces, a mí me gustaría que les platicaras un poquito cómo vas a desarrollar estos dos análisis que has planteado. Hoy preparé unos bonitos ejemplos, mi querida Cris, para hacer esto como muchísimo más práctico y más bonito. Fíjate que en la publicidad tenemos nosotros lo que conocemos como estos elementos objetivos, elementos descriptivos normativos, elementos esenciales, elementos accidentales, todo lo que quieran. Pero hoy lo que estamos poniendo muy bonito es desglosando los 9 que se pueden encontrar en un tipo penal mexicano. No se puede encontrar
absolutamente ni el décimo, ni el decimoprimero, ni nada de esas cosas. En este sentido, platicábamos ahí que uno de los principales puntos era los objetos materiales, los bienes jurídicos, los resultados, las circunstancias, los medios, y sobre todo esta parte de los nexos de atribuibilidad, que muchas veces yo he dicho, ¿saben qué? Llámenle como se les dé la gana. Yo les sugiero que le llamemos como inclusivamente lo dice la Corte, la Suprema Corte lo ha dicho, ¿eh? O sea, la forma en la que yo estoy mencionando los nexos es como lo ha hecho la Corte. Pero yo sé que algunos dirán, no, es que el 16 me habla de atribuir un resultado y por eso voy a hablarle a la Comisión por omisión de nexo de atribuibilidad. No es correcto. Dogmática es gramática, gramática es dogmática, pero lo que a mí me interesa es que entendamos el fondo de cada estructura. De hecho, pues la propia obra, acuérdate cuando lo platicábamos, Chris, y cómo le ponemos, dijimos estructuras, ¿no? Porque es lo que son el cimiento de todo un sistema. Fíjense, vamos a ir poniendo ejemplitos para hablar de esta parte del nexo de atribuibilidad que no se ha comprendido, porque muchos empezamos a utilizar o queremos utilizar lo que se conoce como teoría del delito. También cuando ponía esto en Facebook, mi querida Cris, si lo viste, les decía, ¿cómo entender que inclusive hasta hace poco tiempo seguíamos utilizando como sinónimo teoría del delito y dogmática penal? Cuando en realidad no es lo mismo, no es lo mismo. E inclusive les digo lo mismo que en los nexos, llámenle como se les dé la gana, pero una es lo aplicable y otra es lo no aplicable. Vamos a imaginar que cualquier sujeto, para no ponernos aquí entre nosotros y que no empiecen a tocar madera, va en su coche, 1 de la mañana, 2 de la mañana, dice me voy a parar a este Oxxo, ¿no? Porque algunos dirán porque tengo sed, algunos dirán de la buena, otros dirán de la mala, a ti y a mí seguramente se nos antojará un chocotorro, ¿no? Bueno, la idea es que vamos ahí, de repente nos bajamos y vemos cómo se acercan unos sujetos armados. Vamos a decir, Chris, que logramos que esta persona logra entrar al coche, es decir, el dueño del coche, sujeto A, logra entrar al coche, enciende el coche y de alguna u otra manera no logra parar que uno entre por la puerta del copiloto con un arma de fuego y otros dos se agarren como moscas del toldo. ¿Ok? Vamos a decir inclusive que esta persona es obligada a dirigirse a una ruta en específico. Y que de repente hay de estos reductores de velocidad que más bien parecen micromontañas, en donde pues obviamente el sujeto, al ir a una velocidad que excede los límites de esa zona, inclusive por la hora, toda vez que viene un sujeto aquí al lado que te está amedrentando, pasa muy rápido uno de los topes y entonces uno de los sujetos que están arriba se cae y muere. Obviamente, si hablamos de jueces no letrados o de personas no adentradas en el derecho, pues cualquiera de ellos podría en algún momento pensar, es que es absurdo que se le pretenda imputar un resultado al pobre sujeto que lo único que trataba de hacer era huir, pero traía a un sujeto aquí y a dos sujetos acá. Cuando uno comienza a analizar los nexos y estos elementos descriptivos normativos, en algún momento pudiera llegar a pensarse que si bien es cierto no existe la intención, porque vamos a ser claros, si en una de esas existiera la intención del sujeto y lo hiciera a propósito y se lograra comprobar, pues no me quedaría claro que estuviéramos ante una causa de justificación. Pero como la idea de nuestro curso, el que estamos promocionando, queda a nivel tipicidad, debemos aprender tanto a estructurar desde la fiscalía una teoría del caso con la única cara de la prueba que tiene, que es la tipicidad, o bien desde la defensa excluir desde ahí el delito, desde este segundo escalón. Si esto es cierto, pues si fuera doloso no tendríamos momentos, no pasaríamos no pasaría el nivel de la antijuricidad, pero habría una causa de justificación. Pero inclusive en estos casos he escuchado en algunos momentos a ministerios públicos o demás decir que la realidad es que el sujeto pues no cumplió con sus deberes al ir demasiado rápido, e inclusive los que nos llegan a hablar también de otras teorías, como pudiera ser, no sé si has escuchado, Cris, la prohibición de regreso. Alguien aquí seguramente ha escuchado en algún momento prohibición de regreso, eh, el principio de confianza. Si se escucha acá, si molesta mucho,
que está a veces ladrando acá a mi hijo, me dicen para correrlo. Si no sigue tan lejos, pues no pasa nada. Bueno, algunos hemos escuchado de prohibición de regreso, algunos hemos escuchado de principio de confianza y de estas teorías que supuestamente vienen a salvar nuestro derecho. Esto está íntimamente relacionado con el nexo de atribuibilidad. En México tenemos 3 nexos de atribuibilidad diferentes. Uno doloso, uno para delitos dolosos, uno para delitos culposos y otros para delitos de comisión por omisión. Fíjate, Cris, cómo normalmente se pensaba que al existir una causalidad entre los topes, el supuesto descuido del sujeto que venía manejando con una vis compulsiva amedrentado y la caída y muerte del sujeto que iba en el toldo, acarrearía la actualización de un nexo de causalidad. Y todos dirían, es que hay un nexo de causalidad, porque si nosotros le preguntamos a un perito en un dictamen que nos diga cuál fue la causa de la muerte del sujeto que venía en el toldo, seguramente dirán que fue a razón de la caída, y la caída se produjo por el manejo del conductor. Entonces vienen y nos empiezan a platicar de ciertas teorías como esta de la prohibición de regreso. Y antes de que resolvamos esto, porque vamos a entrar en unos conflictos, nos comienzan a platicar de la importancia de utilizar una prohibición de regreso para poder exigir, además de la causalidad, una normatividad para poder librar a este sujeto que iba manejando, porque sin esa prohibición de regreso sería imposible y los ministerios públicos harían que esta persona fuera a la cárcel. Gran mentira, pero vamos a irlo platicando desde estos elementos. Segundo caso, sujeto A y sujeto B, vamos a decir que son una pareja, son novios, van a una fiesta, los invitan conocidos, pero ya sabemos, mis querida Cris, que a veces llegamos a las fiestas y hay más desconocidos que conocidos. Por una u otra razón, uno de estos desconocidos está con un grupito de personas que por ahí están demasiado alegres o intoxicados y vamos a decir que comienzan a molestar a la pareja, a la pareja, normalmente a la pareja mujer, normalmente podría ser al revés, pero así es el ejemplo, y entonces se dan cuenta de que las cosas suben demasiado de tono, inclusive se empiezan a acercar, hay como tocamientos, se teme por un abuso sexual, entonces salen corriendo del lugar, igual, toman su coche, pero son rodeados por 3, 4 sujetos. En este sentido, en uno de los supuestos, el novio que va manejando se echa de reversa. Si en el momento que se echa de reversa se dio cuenta y dolosamente ve que el sujeto estaba ahí, tampoco habrá problema y estaremos ante una causa de justificación. Pero si no queremos llegar hasta ese nivel, seguramente alguien podrá decir que se confió o que aceptó atropellar al sujeto que estaba atrás, con tal inclusive quizá de huir. Si esto es cierto, también te lo digo con conocimiento de causa, porque he escuchado casos, en casos a fiscales, que dicen que efectivamente una cosa es que pretendiera huir y otra cosa es que no tuviera esta parte del deber de cuidado para darse cuenta que de echarse para atrás pues había un sujeto. Fíjate cómo aquí tenemos dos problemas. Primero, tenemos a una persona que es atropellada cuando un sujeto trataba de huir con la finalidad de salvaguardar el bien jurídico tanto personal como de su propia pareja. Y priva de la vida al sujeto que estaba atrás al momento de echarse de reversa sin que se haya dado cuenta que estaba ahí. ¿Hablaremos entonces de violaciones del deber de cuidado desde un nexo de determinación? ¿Hablaremos de incrementos del riesgo desde una prohibición de regresa y un nexo normativo de riesgo no adoptado por la dogmática penal mexicana? ¿Dónde viene la importancia? Vamos a imaginar en este segundo supuesto que cuando lo atropella no muere el sujeto producto del atropellamiento, sino que este sujeto acostumbraba traer por ahí unos escapes de un aluminio especial respecto a los que el que lo quería agredir a la pareja era alérgico. Y entonces no hay una causalidad respecto a la muerte por el atropellamiento, pero sí podríamos decir que si no lo hubiera atropellado, no le hubiera incrustado el mofle o el escape, si este escape no hubiera sido de aluminio, y entonces empezamos todos a confundirnos y a decir, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que debe de aplicar?
¿Cómo voy a convencer al juzgador? Y termino con un tercero para poder ir respondiendo rápidamente y cubrir en los tiempos el objetivo que trato de transmitir. Fíjense cómo en este sentido, nosotros cuando utilizamos estos nexos con características diferentes como la prohibición de regreso, si yo ahorita le pregunto a alguien, ¿y qué es la prohibición de regreso? Unos me van a decir que no han escuchado de ella. Otros que sí han escuchado de ella me van a dar una definición. ¿Sabes cuántas definiciones pudieran llegar a existir de prohibición de regreso hablando de un nexo de atribuibilidad, mi querida Cris? Tantas como posibles personas hayan escrito libros en el mundo. Si esto es verdad, van a poner un caso, que es el tercero, en el que sucede lo siguiente. Un niño de 11 años de edad vive con sus papás. Su padre compró un arma de fuego. Esta arma de fuego la deja en el cajón de su buró, el cual no tiene un candado, no tiene seguridad, tiene acceso al niño para llegar hasta él. Fíjate cómo, mi querida Cris, vamos a suponer que este niño, un día que tiene que ir a la escuela, toma el arma de fuego y se la lleva. Pero pueden pasar tres cosas en este supuesto. La primera, estando en la escuela y jugando con el arma de fuego, se le sale un disparo y priva de la vida a otro niño. Nadie va a dudar, mi querida Reina Midas, que en este caso, para llamar la atención, que en este caso, mi querida Cris, pues habría una responsabilidad sin dudar por parte de los papás, porque nosotros diríamos que hubo una obra culposamente aquel que previendo como posible un resultado, siendo previsible el mismo, ya sea que se confíe o no, y en virtud de la violación del deber de cuidado, produce un resultado típico. Otra cosa que puede suceder es que otro niño le quite el arma, y ese a este segundo niño quien se le salga un tiro. Y tampoco tendríamos duda nosotros de señalar que siguen siendo responsables, al menos el papá del niño que no guardó la violación del deber de cuidado. Habría un homicidio culposo, 2 a 5 años. Pero ¿qué sucedería si quien le quita al niño la pistola es el profesor? Y posteriormente, en una discusión con el director, aprovecha la existencia del arma para privarlo intencionalmente de la vida. Es decir, tenemos un curso causal culposo y un curso causal doloso. Cuando vienen a hablarnos de nexos de atribuibilidad no aplicables en nuestra dogmática, saltan diciendo que gracias a estos grandes autores que han logrado traernos la verdad, porque ¿cómo es posible que nosotros podamos castigar a los pobrecitos papás que no hicieron nada malo respecto de un homicidio doloso? Y empiezan a citar diversos autores, porque no es lo mismo lo que dice Roxine que lo que dijo Frank en su momento, que es el padre, podríamos decir, de la prohibición de regreso, a lo que dice Jacobs, quizá décadas después. Y entonces empezamos a escuchar esta famosa frase de todos aquellos cursos causales culposos aprovechados por cursos causales dolosos no serán relevantes en la imputación objetiva del resultado. Y todos decimos, ¿qué? Al final del día, lo único que nos están señalando es que alguien que se aproveche de un curso causal no doloso no pudiera ser responsable de lo que produjo el curso causal doloso. Pero si lo bajamos a la dogmática penal mexicana, vamos a tener dos opciones. Y olvidémonos aquí del derecho, mi querida Cris. Violado el deber objetivo de cuidado e incrementado el riesgo desde la prohibición de regreso. Y siendo previsible un resultado de tal magnitud, ¿van a quedar impunes por la explicación de un autor? Bastaría entonces irnos a la explicación de diverso autor, que no es cualquiera, que es Klaus Roxin,
que te dice que la prohibición de regreso no tiene que ver con los cursos causales culposos, sino con los comportamientos neutrales o estereotipados. Imagínanos, Cris, en una audiencia hablándonos de todas estas cuestiones, tratando de sacar lo que en algún momento dijo Frank, lo que después dijo Jacobs, lo que después dijo Roxin, para que al final del día nos digan que la prohibición de regreso es un elemento clarísimo de la imputación objetiva y esta se encuentra en el nexo de atribuibilidad de riesgo que ya está en las sentencias en México. Eso y los jueces del bienestar van a ser más o menos lo mismo. Fíjate entonces cómo lo que nosotros tenemos que tener bien claro es que nuestros códigos penales mexicanos no existen más que 3 nexos de atribuibilidad que van relacionados con los resultados, con los bienes jurídicos, con los objetos materiales, con las circunstancias, con los medios comisivos, y que cuando en un sistema todo esto se junta, podemos resolver todo de manera tan sencilla. Fíjate cómo en este último ejemplo, de nosotros decir que los cursos causales culposos aprovechados por cursos causales posteriores dolosos no tendrían responsabilidad en la imputación de manera objetiva, estaríamos mandando el mensaje que acabo de señalar, siempre y cuando tomemos la postura de un autor en específico, como lo sería Frank. Pero si tomáramos la postura de Roxin, la conducta, mal llamada comportamiento desde otras teorías, respecto de los padres o del papá, de no cuidar dónde ponía la pistola, mi querida Cris, no es un comportamiento neutral ni estereotipado. ¿Y para qué vamos a discutir todo eso si tenemos la claridad de señalar que en México tenemos la existencia de la exigencia de un resultado típico en virtud de la violación de un deber objetivo de cuidado? Que hay un deber objetivo de cuidado por parte de los papás que fue violado, que era previsible y que posteriormente, independientemente que se utilice por un nexo causal doloso como es el del profesor, no puede quedar impune. Tan es así que fíjate que Roxin, cuando dice en su tratado, señala, si 2 personas están peleando y de repente llega un amigo y le entrega a uno de ellos un cuchillo y el sujeto, o sea, su amigo, lo utiliza y priva de la vida al otro, tendremos entonces por parte de quien le dio el cuchillo un homicidio culposo, un homicidio imprudente. Nadie puede decir que Roxin esté mal, Cris. Nadie, porque sería tonto. O sea, Roxin, por supuesto que está bien en su sistema. Porque cuando lo traes acá, ninguno de los operadores realmente que por lo menos han tenido 2, 3 años de práctica podría pensar que este sujeto sería responsable de un homicidio culposo porque no tiene una adecuación con las estructuras de los códigos penales mexicanos. Fíjate entonces todos los ejemplos, todas las estructuras, todas las formas de nosotros que vamos a tener de resolver estos ejemplos reales de laboratorio, de no laboratorio, que pasan en las salas penales, desde una perspectiva absolutamente práctica local, mexicana. Por eso yo decía, a veces pudiera parecer cansado estarme escuchando mexicana, 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 pero es que es básico, mi querida. Entonces, bueno, pues básicamente esta es una de las estructuras en donde nos damos cuenta de lo complicado que pudieran llegar a ser las cosas y de lo sencillo que pudiéramos hacerlas siempre y cuando tomemos conciencia de las estructuras que nosotros tenemos. ¿Cómo ves? No, bueno, me piden en redes sociales escribir los nombres de los autores que está citando el doctor. Eh, este video se queda grabado en la página de Facebook de INDECAC, lo pueden volver a poner porque mencionaste a Frank, a Roxin, a Jacobs, digo, ahí están, pueden ver este video, pero sobre todo parece la importancia de estos cursos. Te escuchamos y a lo mejor no me van a dejar mentir, muchos decimos, híjole, todo eso pudiera parecer tan complicado, pero ya que lo explicas en las clases, que lo desarrollas, precisamente nos lleva a esa diferencia, ¿no, Arturo? A poder desentrañar cómo hacerlo, cómo identificar ciertos elementos y sobre todo, qué es aplicable aquí en México. Así es, y les aumento. Tenemos otro criterio de prohibición de regreso de un autor que se llama Frisk, que es Wolfgang Frisk, independientemente de Frank. Hay otro que es Arro, para algunos dependiendo de su pronunciación,
Otto, ¿ok? Normalmente son autores alemanes, Frisk, Roxin, Jacobs, está Arro Otto, está también Frister, todos ellos, otro Wolfgang, que es, dependiendo de la pronunciación alemana, Nauke, así se escribe, ¿no? Nauke, con CK, que nos van a traer diferentes conceptos. Pero fíjate la importancia, desde la definición de Frank, el sujeto es impune. Desde la de Roxin quizá es culposo, pero en la mexicana estamos hablando que podría haber inclusive dolo eventual en el caso de que le da el cuchillo al que se está peleando con el otro. Y por supuesto que podría existir tanto un castigo, una punibilidad por el delito culposo respecto del maestro en el homicidio, pero también uno culposo por el que hace el otro. Y muchos me van a decir, ¿cómo es posible que me digas que un homicidio se va a castigar 2 veces? ¿Cómo vas a castigar el homicidio con dolo directo por lo que hace al maestro y luego con culpa por lo que hace otro sujeto? Pues yo les pregunto, ¿qué pasa en todos los casos de comisión por omisión, Cris? Cuando un policía no evita el robo de un banco, que no se castiga al ladrón como robo consumado con delito directo, con autoría material dolosa, y no castigamos al policía como robo en comisión por omisión cuasi dolosa. Entonces, fíjate, he tratado de implementar últimamente estas partes de los autores, porque yo siempre he dicho y lo sigo sosteniendo, que antes de irnos a los autores, debemos dominar la dogmática mexicana. No podemos irnos a los autores sin esto. Pero ante el peligro que percibo cuando llegan otros conferencistas a los cuales puedo respetar, por supuesto, pero no coincido, y que empiezan a tratar de hacer el juego de te muevo esta mano, pero por atrás te hago el truco, por simplemente escuchar diversos autores complicados con sus frases y con sus metodologías, pues entonces creo que es necesario que empecemos poco a poco a ir desmitificando esta parte, mi querida Cris. Gracias. Y pregunta Jorge Sánchez en Facebook, ¿dónde da clases este maestro? Es muy bueno, su nivel de argumentación es alto. Pues aquí en INDECAP, precisamente, estamos haciendo esta plática introductoria para que se inscriban al curso que estará impartiendo mi querido Arturito 4 martes. Y que pueden tomarlo de manera presencial o virtual. Recuerden que mínimo necesitamos 10 inscritos presenciales para llevar esa modalidad y va a estar los días 10, 17, 24 de septiembre y martes 8 de octubre. Sale ahí en redes, ya les hemos puesto la información. Fíjate que aquí hay 2 preguntas. Dice Manuel Ibarra, ¿qué opinión le merece la tesis con registro digital 2022-967 referente a la tipicidad por falta de nexo de riesgo? 21 de abril del 2021, si mal no me equivoco, efectivamente tesis aislada. ¿Qué me parece? Una pena. Me parece una pena porque es una tesis fundada en una jurisprudencia alemana. Es decir, la propia tesis no está fundamentada en dogmática, sino está fundamentada en jurisprudencia alemana. Y la jurisprudencia alemana te habla de ciertos criterios de imputación objetiva. Hay un video por ahí rodando en redes en que explico todo esto, pero existen como 8 criterios diferentes de imputación objetiva. Y la base del nexo normativo, llamado nexo de riesgo, para utilizarse en delitos culposos, no es necesaria en México. Si te vas, mi querido Manuel, a las propias tesis aisladas que ya existen, busca tu factor determinante, que son las que sustentan el nexo de determinación para los delitos culposos. Tan es así que cuando uno habla de imputación objetiva, vas a ver que normalmente te dicen que el nexo de riesgo es muy importante y cuando les dices, bueno, pero póngame un ejemplo, se van a ir ejemplos de delitos imprudenciales. Y cuando tú le dices, no, pero póngame un ejemplo de un delito doloso de acción, pues a ver cómo le inventan por ahí, pero no van a dar. No van a dar. Entonces, esta tesis del nexo del riesgo se me hace un fallo no desde una resolución, sino desde una falla. Gracias, Arturito. Dice David Olvera, doctor, de antemano, gracias por su clase. Me queda clara la diversidad de teorías o conceptos respecto a las prohibiciones de regreso, pero ¿cómo se aterriza? Y fíjate, aquí viene la parte importante porque eso es lo que se materializa en estas clases. ¿Cómo se aterriza lo que indica en un proceso penal cuando todo va encaminado sobre datos o medios de prueba?
A ver, fíjate, creo haberte captado perfectamente bien lo que me estás diciendo y me parece que trae un trasfondo en donde me estás diciendo, independientemente de la teoría del delito, aplicable, no aplicable, o inclusive de la dogmática que hablas, cuando estamos subidos en una audiencia, pues solamente nos vamos a fijar en los datos y en los medios de prueba, sí, pero fíjate, la cuestión es, ¿cómo saber qué mal llamado dato de prueba o medio de prueba, pongámoslos en antecedentes de la investigación en cada una de las etapas, o pruebas lato sensu, mi querido abogado, cómo saber cuál requerimos para reconstruir el hecho típico si no sabemos cómo interpretar exegéticamente el hecho típico? La única forma de interpretar exegéticamente el hecho típico es conocer cada uno de sus, si estuviéramos hablando de un, de un coche hecho de Lego, ¿cómo entender el coche hecho de Lego si no comprendemos cada uno de los pedacitos o de las figuras que fuimos analizando? Si cada una va encaminada a formar un coche. Es decir, con esto concluyo. Eh, hay un tipo penal, lo iba a poner aquí, traigo hasta la sentencia y todo, pero ya no va a dar tiempo. Hay un tipo penal en el Código Fiscal de la Federación que se llama defraudación fiscal. Hay una defraudación fiscal equiparada, en la cual parece que basta con que no realices el pago de un ejercicio para que te puedan sancionar metiéndote a la cárcel. Si tú me preguntas, ¿cómo podemos utilizar todas estas teorías si en el momento de la audiencia son datos de prueba y medios de prueba? ¿Cómo poder explicarle al Ministerio Público que si no conocía los pedacitos del Lego, no va a entender que ese tipo penal, aunque le llamen de omisión simple, no es de omisión simple porque exige la presencia de un resultado? Si no es de omisión y hay resultado, tiene que haber un nexo de atribuibilidad y hay que ver cuál de ellos, si es doloso en su vertiente normalmente de causalidad, para que le digas, Ministerio Público, ya te fijaste que cuando te habla de que omitas un ejercicio fiscal, pero previo te dijo que no sea de aquellos que tienen que ver con la ley al impuesto de valor agregado. Tienes que encontrar el medio de prueba adecuado para demostrar esa fichita del ego, que es no solo la omisión, sino la existencia de una contribución y el perjuicio. Entonces, si nosotros no dominamos el nexo y los elementos descriptivos de cada tipo o de cada hecho típico, ¿cómo saber si somos fiscales qué medio de prueba utilizar para reconstruir el hecho? Y si somos defensa, ¿cómo nos vamos a dar cuenta del que le faltó? Si fuera un sistema puramente de hechos, podríamos hablar, pues que basta que nos traigan un hecho. Y si nosotros consideramos que está en el tipo, no es un sistema puramente de hechos. Se basa el hecho como materia prima, pero el cual debe ser reconstruido de una manera institucionalizada. Esa institucionalización requiere de un análisis dogmático, no teórico del delito. Y solamente entendiendo esa parte, vamos a poder saber qué medios de prueba existen o debió llevar el MP o cuáles no. Y sobre eso es que se va a realizar posteriormente esta valoración. La valoración, que ya muchos nos han hablado, inclusive estuvo mi queridísima doctora Diana Garduño hablándonos de la valoración en derecho de réplica hace una semana. Entonces, ese sería el punto. Tanto el mal llamado dato de prueba como el medio de prueba no existe nada más por una atracción fáctica, sino por una atracción institucionalizada. ¿Ok? Espero haberme explicado. Así es, y bueno, pues ahí está la información, esta es esta parte importante para que puedan ustedes interactuar de esta manera con mi querido Arturo Castañeda. Precisamente es para esto, este grupo de estudio que él dirige todos los días martes de las 18 a las 21 horas y que tienen la oportunidad de acudir de forma presencial y también de forma virtual. Aún y cuando estén virtual pueden tener participación activa y en vivo durante la clase. Preguntan si eres del Poder Judicial. No, preguntan en redes sociales. No, es doctor en Derecho, es abogado postulante, especialista en materia penal, docente en diferentes instituciones públicas y privadas, evidentemente de INDECAC, principalmente, mi querido Arturo. Entonces, ahí está la información. Los invitamos. Recuerden que arrancamos este próximo martes
¿Sale? Entonces, ahí están los temas: análisis de los diferentes tipos de nexos, objetos materiales, medios comisivos y circunstancias de los tipos penales, y también se hará el análisis de las acepciones y juicios de valor imputados por las fiscalías en audiencias penales. Entonces, Todo, Chris, perdón que interrumpa, todo va relacionado con audiencias cuando nosotros platicamos. Todo va relacionado con esa parte, aunque podemos entrar a temas más filosóficos elevados, medio raros, podemos hacerlo. Y esto que dice Chris es muy importante porque anteriormente yo me acuerdo que dependiendo de cada persona que queríamos escuchar o de cada metodología o formación, decíamos, pues me voy a la Libre o no, porque me voy a la UNAM. Estamos tratando de crear esta parte para que quien quiera venir a platicar con nosotros con esta metodología, tanto si está de acuerdo como no, porque aquí la idea es de eso crecer, se trata. sea principalmente en INDECAJ, ¿no? Entonces estamos tratando de buscar esto para que no haya confusiones, para tratar de concentrar toda esta información aquí, independientemente de que ocasionalmente pudiéramos encontrarnos en algún otro lugar. Entonces eso es importante. Así es, de las fechas que preguntan, recuerden que estará 4 martes, este martes 10, 17, 24 de septiembre y el martes 8 de octubre. Toda la información la encuentran en redes sociales. Les he dejado a los que están en redes sociales la liga para que puedan pedir toda la información, y bueno, los que están dentro de la plataforma de Zoom ya tienen ahí la información. ¿Sale? Entonces, pues mi querido Arturito, nos vemos este próximo martes 10 de septiembre para continuar con este grupo de estudio de la dogmática penal mexicana dirigida por Arturo Castañeda. Sobre todo que todos pueden entrar, todos desde donde estén, porque es vía Zoom, pero los que quieran venir presencial, pónganse de acuerdo, que sean más de 10 y adelante. Así es, ahí está la información y bueno, pues nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias a todos.